Información de última hora. Esta mañana, este martes de CICIG, el Ministerio Público y la CICIG en una serie de investigaciones. En el caso Transurbano se reportan que son 14 allanamientos en distintos puntos del departamento de Guatemala. Se habla ya de 10 capturas, incluyendo una serie de exfuncionarios del periodo del presidente Álvaro Colom. De hecho, el que encabeza la lista de las personas ya capturadas es el expresidente de la República, Álvaro Colom. Aquí tenemos precisamente algunas imágenes de lo que es el Transurbano y precisamente el contexto, el por qué ya se han reportado estos 14 allanamientos. Estamos hablando que estas diligencias se realizaron desde tempranas horas en distintos puntos, como lo hemos estado mencionando, en la zona 14, en la zona 10 y también en carretera a El Salvador. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Resulta que estos 14 allanamientos pues, fueron ya firmados y fueron pues, puestos desde tempranas horas por el Ministerio Público y la CICIG. En este nuevo caso de corrupción en el Transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, recordará. Al momento, pues como ya hemos mencionado, ya se han confirmado estas capturas. Pero hablemos un poco qué pasó, el origen del negocio, según información pues, que ha investigado la CICIG. En marzo del año 2010, un mes después de haberse constituido pues, el fideicomiso Transpaz, la municipalidad adjudicó 109 rutas de transporte público en la ciudad capital por 25 años a las empresas de rutas metropolitanas, precisamente. 4 meses antes, en noviembre del año 2009, la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, presentó pues, una iniciativa de ley con el fin de exonerar de impuesto la compra de los nuevos buses. Esta pues incluía los nombres de las empresas favorecidas con las 109 rutas. En ese entonces, la Comisión de Finanzas era dirigida por el ex candidato presidencial, Valdizón. En el año 2012, los transportistas suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones algunos convenios. Y según todos estos convenios, la cartera de comunicaciones también han contribuido a todos estos montos. En nombre de estas asociaciones, pues es que están haciendo todas estas investigaciones. Vamos a hablar un poco acerca de los hallazgos y todo lo que ha pasado, porque el pago del subsidio se basó en informes diarios sin que existiera un procedimiento administrativo de control, según informan, según dan a conocer, según los auditores. Y se está hablando que en el tintero hay varios millones de quetzales que sirvieron para el subsidio de combustible. Estamos hablando de más de 100 millones de quetzales. Según esta es la información básica, el contexto de este caso transurbano. De este caso transurbano precisamente ya se han logrado capturas y tenemos aquí los datos de quienes son capturados hace algunos minutos. Encabeza la lista Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República de Guatemala. Salvador Gándara Gaitán, exministro de Gobernación y exalcalde de Villanueva por 3 periodos. Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas. Celso David Cerezo Mulet, exministro de Salud. Abraham Valenzuela, exministro de la Defensa. Óscar Erasmo Velázquez, exministro de Economía. Pablo César Mazariegos, Damaris Eunice González Ramírez. Este listado que tenemos en estos momentos, la información que llega a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Estamos hablando de este caso, el caso transurbano, donde se reportan 14 allanamientos, más de 10 capturas. Estamos hablando que en este caso pues hay una gran cantidad de exministros, exfuncionarios públicos que estuvieron en ello. Recordemos que según el listado que tenemos en estos momentos, hay 5 exministros de la UNE en ese periodo. Vamos a repetir los datos, vamos a repetir los nombres de los capturados esta mañana. Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República de Guatemala. Salvador Gándara Gaitán,
exministro de Gobernación y exalcalde de Villanueva por 3 periodos, Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas Públicas y además columnista de Prensa Libre. Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas Públicas y además columnista de Prensa Libre. Celso David Cerezo Mulet, exministro de Salud. Abraham Valenzuela, exministro de la Defensa. Óscar Erasmo Velázquez, exministro de Economía. Pablo César Mazariegos, Damaris Eunice González Ramírez son los detenidos a esta hora de la mañana. Según se informa, se tiene pues información preliminar que hay 2 nombres más que no se han dado a conocer. Nuestro equipo está investigando, por supuesto, nuestro equipo de investigadores, el equipo de periodistas de TN Todo Noticias está investigando. Se sabe que son 10 personas capturadas, 14 allanamientos esta mañana, efectuados esta mañana, y por supuesto nosotros tenemos el reporte completo de lo que está sucediendo. Recordemos que el expresidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, fue capturado en su residencia. Se mencionaba a un principio que era allanada la residencia del expresidente, que está ubicada en la 4ª Avenida, 22 calle de la zona 14. Y posteriormente nosotros llamamos vocero del Ministerio Público para que nos confirmara la captura, pues no nos lo había confirmado, hasta que otras fuentes dan a conocer que sí fue capturado en esa diligencia, en ese operativo realizado esta mañana en ese punto. Repetimos, en la 4ª Avenida, 22 calle de la zona 14. Son 10 detenidos por este caso transurbano que definitivamente está acaparando la atención completa de Guatemala. Tenemos un nombre más que llega a nuestra sala de redacción y se trata de Jerónimo Lancerio. Él es exministro de Cultura y Deportes. Información que llega en estos momentos a nuestra sala de redacción. Un nombre más, Jerónimo Lancerio, exministro de Cultura y Deportes, capturado hace algunos momentos también. Ya son 9 datos, 9 nombres, los cuales pues tenemos que llegan a nuestra sala de redacción. Falta un nombre por confirmar. 14 allanamientos, recuerde, son varios exministros capturados, entre ellos también el expresidente, 2 exministros y más personas. Estamos hablando 5, por lo menos 5, 6 exministros. Recuerde que toda la información nosotros la estamos dando en estos 14 allanamientos que ya fueron confirmados desde tempranas horas, desde la CICIG. Tenemos un dato más que llega a nuestra sala de redacción. Un exministro más es capturado. Estamos hablando de Edgar Rodríguez, exministro de Trabajo, capturado. Se da a conocer en estos momentos, se nos informa una captura más. Estamos hablando de 11, si no estoy mal. Con esta nueva captura me dice producción que es Ana Ordóñez, exministra de Educación. Impresionante. Casi todo el gabinete incluido en este caso transurbano. Estamos hablando de funcionarios públicos de ese periodo. Vamos a repetir porque ya tenemos hasta este momento 11 nombres. Ya poco a poco van surgiendo y nosotros se los vamos dando en el momento justo que se está generando la noticia. Recordemos, en el caso transurbano, el expresidente Álvaro Colom Caballeros, Salvador Gándara Gaitán, exministro de Gobernación, Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas y además columnista de Prensa Libre, Celso David Cerezo Mulet, exministro de Salud, Abraham Valenzuela, exministro de la Defensa, Óscar Erasmo Velázquez, exviceministro de Economía, Jerónimo Lancerio, exministro de Cultura y Deportes, Edgar Rodríguez, exministro de Trabajo, Ana Ordóñez, exministra de Educación, Pablo César Mazariegos y Damaris Eunice González Ramírez. Aquí tenemos los datos. Nuestro equipo ya está desplegado. Recordemos que están por llegar a Torre de Tribunales estas 11 personas capturadas
nuestro equipo está dándole el seguimiento para tener en vivo la señal completa de los distintos puntos. Mencionábamos algo que llamaba bastante la atención hace algunos momentos y que por supuesto que nosotros le presentamos en el momento justo que sucedió, pero retomamos que en el kilómetro 16 fue capturado el exministro de Gobernación, Salvador Gándara Gaitán, y luego es trasladado hacia Torre de Tribunales en el momento justo cuando bajaba de carretera El Salvador y llegaba por el Boulevard Los Próceres, la patrulla en la cual él se dirigía, en la cual pues estaba, lo llevaban, pues sufre un accidente. Esto pues llamó bastante la atención. La persona, uno de los policías quedó pues herido. Tenemos en estos momentos en línea telefónica al fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía contra la Corrupción. Fiscal, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Fiscal, cuéntenos, amplíenos este caso. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede darnos el contexto? Mire, primero soy fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y no le puedo decir qué pasa, qué sucede ni el contexto, porque eso va a ser dado a conocer por la fiscal general y el señor comisionado de la FICIG. Lo único que le puedo informar es de que fueron detenidas 10 personas y fueron realizadas 14 diligencias de allanamiento en distintos puntos del departamento. Estamos hablando de 10 personas capturadas. Entre estas personas capturadas está el expresidente Álvaro Colón. Es una de las personas detenidas. Es una de las personas detenidas. ¿Usted tiene el dato? ¿Nos puede confirmar el dato de las personas capturadas? Bueno, que han sido notificadas ya de su detención, la persona que usted mencionó, Juan Alberto Fuentes Mike, Salvador Gándara Gaitán y Abraham Valenzuela González. Y entonces, además de ellos, hay personas más. Muchísimas gracias, fiscal Juan Francisco Sandoval, por este informe. Estaremos en constante comunicación con usted y por supuesto por ampliarnos pues los detalles. Estaremos por supuesto dándole a usted a conocer, amigo televidente, todo lo que está sucediendo. Recordemos que todo esto se está generando en estos momentos. La noticia se está dando y conforme la misma está evolucionando, la misma se está desarrollando, el equipo de TN Todo Noticias le lleva las imágenes, le lleva los datos, le lleva todo lo que se está generando en distintos puntos. El caso transurbano, ya hemos mencionado que se han reportado estos 14 allanamientos, más de 10 capturas, y sí, el fiscal Juan Francisco Sandoval nos daba a conocer que sí, nos confirmaba la captura del expresidente de la República, Álvaro Colón. En estos momentos están siendo trasladados, porque recordemos que es todo un proceso, es todo un protocolo, pues la captura y toda la información que va y todo el proceso que lleva, ya están siendo trasladados hasta Torre de Tribunales. Nuestro equipo, varios equipos desplegados en distintos puntos se encuentran también ya en Torre de Tribunales, en la espera, en la llegada de estos 11 funcionarios. Se sabe pues, que los 11 son funcionarios cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos. TN Todo Noticias con este reporte completo de lo que sucede, de estos 14 allanamientos que fueron confirmados desde tempranas horas, fueron giradas desde tempranas horas por investigaciones que realizó la CICIG y el Ministerio Público por este nuevo caso de corrupción en el transurbano, el modelo de transporte urbano implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza. Al momento, como ya hemos mencionado, ya se confirman estas 11 capturas, 11 personas de los 14 allanamientos, entre ellos el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Gobernación y exalcalde de Villanueva, Salvador Gándara. También se encuentran allanando otras viviendas, son 14 inmuebles, 14 puntos. Recordemos un poco el contexto en marzo del 2010, un mes después de haberse constituido este fideicomiso, la municipalidad adjudicó 109 rutas de transporte. Es parte del contexto. Nosotros, por supuesto, estaremos en constante comunicación e investigando para tener a usted la información. En breve tendremos las imágenes, la llegada de
de las distintas personas capturadas a torre de tribunales.